saludarles y compartir este día del Señor junto con ustedes, recordando siempre que estamos aquí solamente por la victoria que el Señor ganó por nosotros y que podemos celebrar juntos su día, y que es simplemente una muestra de que un día estaremos delante de Él celebrando una liberación total. Así que es un privilegio para mí estar con ustedes compartiendo. Y el tema que compete en este día es un tema bien práctico, podemos decir, y que por obvias razones no voy a poder abarcar todo lo que quisiera sobre el tema del matrimonio. Gracias al hermano que leyó la confesión de fe, y eso ya coloca delante de nosotros un fundamento, una base de lo que el matrimonio en su instancia inicial es. Yo el próximo mes cumplo 20 años de casado con mi esposa, pero no es de eso que le voy a hablar, no es de mi experiencia. La idea es que podamos en alguna medida, como cónyuges, tanto el hombre como la mujer, reconocer que una cosa es estar casado y otra cosa es haber recibido a nuestro cónyuge. Para eso quisiera invitarle a una lectura inicial en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 25. Génesis 2, capítulo 2, versículo 18 al versículo 25. Leo para ustedes. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. De entrada, nosotros debemos entender que la unidad matrimonial tiene un requerimiento, y ese requerimiento nos lo muestra el pasaje a la hora de recibir a nuestro cónyuge como la perfecta provisión de Dios para nuestras necesidades. Dios genera en Adán una necesidad, como lo narra el texto. No voy a entrar al detalle del texto, pero usted lo ha leído y lo ha estudiado y lo ha meditado y entiende el contexto, que cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, pero no se va a formar la mujer de una vez, sino que trae a los animales a Adán, y eso es para generar en Adán una necesidad. Quizás nuestra familiaridad con pasajes de la Escritura como estos nos puede muchas veces impedir que podamos discernir las verdades profundas que esta clase de textos nos dan. Dios
antes de proveer a Adán su cónyuge, su complemento, su ayuda idónea, lo que hace es generar en Adán la necesidad. Y es importante eso porque si lo vemos y atendemos a cómo Dios obra, podemos aprender de cómo este pasaje puede ayudarnos a nosotros, los que estamos casados, pero también los que no, para que aprendamos y podamos aceptar totalmente a nuestro cónyuge como esa provisión de Dios para nuestra vida. No es algo que yo debo hacer, no es que me tengo que casar porque socialmente nos estamos acostumbrando a que hay que casarse. Pero no es solamente eso, es entender que yo como hombre necesito una mujer, pero no es cualquier mujer. Es la mujer que Dios ha preparado para mí. ¿Y cómo la preparó? Porque la sacó de mí. Y yo ando buscando, digámoslo un poco gracioso, pero ando buscando mi costilla. Ando en busca de la costilla que Dios retiró de mí. Y ahora, como es parte de mí, entonces estoy en búsqueda de esa costilla. Eso es una forma de entender que yo tengo una necesidad. Ahora, hay algo interesante en la formación del hombre y de la mujer. El hombre es formado de la tierra, la mujer es formada del hombre. Y eso nos enseña que nosotros somos de la tierra como hombres, y por eso nuestra labor es hacia la tierra. Y la mujer es formada del hombre, por lo tanto, la responsabilidad de la mujer, ¿dónde está? En el hombre. El ministerio principal de la mujer es el hombre, es su cónyuge, su esposo. Eso es algo que nosotros no podemos ignorar frente a la realidad matrimonial. Y si nosotros entendemos ese diseño desde esa sola carne que el Señor hace del hombre y de la mujer, el ser una sola carne implica que el uno pertenece al otro y que deriva del otro. Ahora, la necesidad, ¿cuál es la necesidad? Dice el verso 18, 19 y 20, que se forma toda bestia, se forma todo animal, pero para Adán, dice finalizando el versículo 20, no se halló ayuda idónea para él. ¿Cuál es la necesidad que Dios crea en Adán? ¿Cuál es esa necesidad? Pues si nosotros pensamos, Dios le trae los animales a Adán para que les ponga nombre, y él veía que todos los animales venían ¿cómo? En pareja. Pero para él no había una pareja, y quizás él miraba a los demás los animales y cada uno venía en pareja, le ponía su nombre, pero él no tenía pareja. Ahora, consideremos que Dios creó en Adán esa necesidad para preparar su corazón, para que él se dispusiera a recibir esa ayuda, ese complemento. Ningún animal complementaba a Adán, ninguno. Podía ser compañía, pero ninguno lo complementaba. Los animales pueden ser una buena compañía. Algunos tienen un gato, otros un perro. Lamentablemente hoy día se ha distorsionado mucho el asunto y prefieren perros y gatos que hijos, pero el asunto ¿cuál es? Que aunque haya un perro y un gato que haga compañía, no es el complemento del hombre. Y eso es lo que Dios está generando en Adán, y eso es lo que nosotros debemos entender en nuestra propia vida. Hay una necesidad, hay un vacío que necesita ser llenado y que Dios mismo es quien lo provee. El texto nos dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, la cerró en la carne, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo la mujer y se la trajo al hombre. ¿Cómo fue que Dios creó a Eva? ¿Cómo fue que creó a Adán? Esa distinción, ese elemento que ya mencioné, debemos reconocerlo porque el diseño en el hombre y en la mujer, la forma de creación, la forma en que Dios los crea es diferente. Y eso hace
que aunque son iguales, hombre y mujer, también son diferentes. Entonces, frente a los animales vienen también de la tierra. Y aunque son parecidos en materia, no son iguales al hombre. Y eso es lo que identificaba Adán. Adán identificaba que aunque los animales eran hechos del mismo material que él, pero no eran como él. Cuando viene y se crea la mujer, cuando Dios en su propósito y su diseño trae a la mujer es tanto igual a Adán en cuanto a materia, pero es diferente a Adán. Por lo tanto, ese es el complemento perfecto para Adán. Es lo que dice el versículo 23, que es la manera en que el hombre responde a la provisión divina. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Fíjese esto: hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Es decir, es parecida a mí, es como yo, pero no es como yo. Es un varón, varona. Es un hombre, pero no es como el hombre. Y es esa complejidad la que Adán recibe, entiende que es lo que le complementa. Algo que sí le va a brindar más que compañía, va a ser su complemento. Y eso es importante a la hora de nosotros entender, por lo menos en algunas áreas, el matrimonio. Porque el matrimonio no son dos personas iguales, pero tampoco son dos personas diferentes. Y espero que entienda un poquito mi filosofía en el asunto de la realidad de diseño. Esto es ahora carne de mi carne, hueso de mi hueso. Como consecuencia, dejará el hombre a su padre y a su madre. Fíjense en esto que es sumamente interesante, porque en el contexto de Adán y Eva ellos no tenían padre y madre. Pero claramente la intención de Moisés a la hora de traer esta enseñanza al pueblo de Israel, que deja claro que aún padre y madre no son complemento del hombre. A nosotros no nos complementan nuestros padres. La única persona que nos complementa es nuestro cónyuge. No nos complementan nuestros hijos, aunque son importantes, valiosos y les amamos, pero no son el complemento nuestro. Quien me complementa es mi esposa y yo complemento a mi esposa. No padre y madre, no hijos. ¿Con quién soy una sola carne? Con mi esposa. Con nadie más. No con mis padres, no con mis hijos. Ya ahí se está estableciendo un principio. ¿Por qué? Bueno, hermanos, sucede mucho que algunos hombres, no sé si pase aquí en Panamá, pero en Colombia sucede que tiene un pensamiento muy mariano. Nosotros decimos mariano en el sentido de María, la Virgen, muy a sobrevalorar el valor de la mamá. Y entonces la expresión que uno escucha constantemente es: no hay amor como el de una madre. ¿Aquí no pasa eso? Sí pasa. No hay amor como el de una madre. Es que la mamá es lo primero. Y es que la madre siempre es la mamá. El padre como que no es visto muy bien por los hijos. Ahora, ¿sabe qué es curioso, haciendo un paréntesis? Que la Escritura nos dice que no hay amor como el de un padre, no el de una madre. Cierro paréntesis y no quiero entrar ahí en debate. El asunto es que como hay ese asunto de la mujer, del tema de la mujer, bueno, cuando ese jovencito se casa, queda con esa costumbre de anteponer la voluntad de su mamá a la de su esposa. Eso aquí no pasa. Creo que eso pasa en todo el mundo. Donde la mamá mete su nariz a la relación matrimonial. Y la esposa quizás muchas veces es desplazada por la mamá del joven.
La mamá hay que honrarla, hay que respetarla, pero la mamá no cabe en medio de la relación matrimonial. Y espero entienda eso. Recuerden, no tengo mucho tiempo para ampliar cada detalle. Pero el asunto acá es que usted no es varón, una sola carne con su mamá. Es una sola carne con su esposa. Por lo tanto, su prioridad es su esposa. Y debe anteponer las necesidades de su esposa a las de su mamá. Yo he visto matrimonios acabarse por culpa de la mamá. Y eso, lamentablemente, por la crianza que se da. Ahora, rápidamente quiero mostrarle otro síndrome, otro síntoma en el matrimonio es los hijos. Los hijos se convierten en el objeto del amor de sus madres. Y entonces, siendo el objeto del amor de sus madres, esto por quizás factores, por falla del hombre, algunas veces de no amar a su esposa conforme la Escritura le llama que le ame, entonces la mujer se refugia en sus hijos y busca el amor en sus hijos y se refugia en el amor de sus hijos y desatiende a su esposo. Y antepone entonces ahora, en el caso de la mujer, sus hijos que su esposo. Nuevamente, hermana, esposa, usted es una sola carne con su esposo, no con sus hijos. Ahora, frente a esa dinámica, ese conflicto que se genera en pareja, jalando de un lado, jalando del otro, pues entra lo social, elementos de presión social, de feminismo, machismo y una cantidad de cosas que a la conclusión que nosotros podemos llegar es a que el matrimonio es una de las instituciones más atacadas en nuestra sociedad. Frente a eso, tenemos que fortalecer el matrimonio. Se tiene que fortalecer la relación matrimonial. Esto va a concluir o a dirigirse en una iglesia fuerte y en una sociedad fuerte, cuando los matrimonios son fuertes. Esa tarea es una tarea ardua porque, como ya lo dije, el matrimonio es algo que es bastante atacado por todos los aspectos. Ahora, nosotros vemos que frente a la provisión de Dios de nuestro cónyuge, ya hablando en términos nuestros, encontramos que tanto el hombre como la mujer debe responder a la provisión de Dios. La persona con la que estás casado o casada es la persona que Dios te proveyó, es la persona que Dios te dio. Dios no se equivoca, aunque usted crea que sí. ¿No ha llegado el momento donde usted diga, ¿será que me equivoqué? ¿Será que escogí mal? No, aquí no ha pasado eso. El asunto es que si llegara a pasar, no se nos debe olvidar que fue Dios quien proveyó a nuestro cónyuge. Es Dios quien nos la dio. Una mujer, un hombre, pecador, pecadora, que necesita de mí y que yo necesito de ella, para que cada día yo sea más conformado a la imagen de Cristo. Así que todos los factores que rodean mi matrimonio tienen ese propósito, formación, formarme a mí y formar a mi cónyuge. Piensen por un momento en cómo se sentiría Adán cuando vio a Eva por primera vez. Digamos que la experiencia nuestra pues tiene sus limitaciones para compararla, pero cuando usted vio a la que hoy es su esposa o su esposo, cuando la vio por primera vez, ¿cuál fue su impresión? Algunos dicen, no, al principio no me gustaba, no me atraía nada, yo no quería nada con esa persona. Bueno, pero después del tiempo comenzó a hallarle, así como decimos en Colombia, todo feo tiene su gracia y todo bonito su pero. Pero el asunto es
que cuando ya entra en esa dinámica de acercamiento, pues hay una atracción, hay una necesidad, hay de estar con esa persona, de compartir. Pues imaginémonos a Adán, que nunca ha visto una mujer, nunca ha visto una persona como él. Y cuando él ve a Eva, él dice, ella es como yo, pero no es como yo. Esa es la mujer, la persona que yo necesito. Normalmente se dice que estamos en busca de nuestra media naranja, pero en realidad no. A veces nos llega medio limón o nos llega otra fruta que no es la naranja que esperábamos, y hacerla compaginar es bastante complejo y el trabajo es arduo. ¿Y cómo se llega eso a dar? Eso se llega a dar solamente por la obra poderosa del Espíritu Santo, que empieza a suavizar y a dar forma a esa pareja. Como ya lo dije, yo voy a cumplir 20 años de casado. Y han sido los 20 años, podemos decir, más cortos. Se han pasado volando. Mi matrimonio ha sido una bendición y yo agradezco a Dios por mi esposa. Pero no quiere decir que haya sido fácil. El matrimonio no es fácil. Es una lucha constante y permanente, que cada vez uno va llegando a un grado de madurez donde el manejo es más natural, pero no siempre es así. Más al comienzo. Al comienzo hay fricciones fuertes. Y el comienzo es el que hay que fortalecer mucho para que pueda ser superado y avance el matrimonio. ¿Qué es lo que pasa con los matrimonios hoy día? La gente se casa, a los 3 meses se está divorciando. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir, porque no quieren experimentar amargura, dolor, sufrimiento, y abandonan. Pero el matrimonio es formación. Y hemos decidido amar a nuestro cónyuge, y amar a nuestro cónyuge no es sentimientos o emociones. Eso deriva del amor. Eso hace parte del amor, pero no es el todo del amor. El amor es entregarme a esa persona, es vivir en pro de ella, es aceptarla tal como ella es. Adán ve a Eva y los dos se reconocieron. Reconocieron que fueron hechos el uno para el otro. ¿Y sabe cómo concluye ahí el versículo 25? Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, esto es importante porque eso es recibir a nuestro cónyuge completamente. La sociedad de hoy afecta la mentalidad del hombre, del ser humano, proveyéndole mecanismos de pecado que influyen y entran hasta su matrimonio, destruyen, afectan la relación. Desde el siglo XVIII con el XIX, con el genio de Freud, que sexualizó la sociedad y que todo es sexual y que toda la vida del hombre es sexual, y desde ahí la sociedad en general tiende a esa corriente, y lamentablemente la iglesia entró en esa misma dinámica. Y ahora las parejas van a consejería y lo primero que pregunta el pastor es: ¿y cómo va la vida sexual? Ese no es el centro de la relación del hombre. Es una parte de la relación del hombre, pero no el centro. El centro es Cristo y nuestra relación con Cristo. Y de ahí deriva todo lo demás. Pero como la cultura ha influenciado tanto, nos ha presionado tanto y estimula de tantas maneras, pues el hombre cae en prácticas donde lo que está haciendo no es aceptar a su cónyuge tal y como es, sino más bien rechazarla por estar mirando hacia afuera, mirando a los demás, los prototipos de la sociedad. Y curiosamente, hablábamos con el pastor, normalmente tenemos esa tendencia de decir: el jardín de al frente es mejor que el mío. Y descuidamos nuestro jardín por estar mirando el jardín del otro. Y el otro está mirando nuestro jardín. Siempre estamos inconformes. Creemos que los demás están bien y que idealizamos.
Pero no es así. Cada uno de nosotros libra sus propias batallas. Y frente a la realidad del matrimonio tenemos que ser conscientes de eso. Y aquí debemos hacernos varias preguntas. ¿Qué hemos observado nosotros en cuanto a nuestra propia relación matrimonial? ¿Qué diferencia nosotros podemos encontrar entre aquellos que verdaderamente han aceptado a su cónyuge como parte de su vida y que no se han puesto en la posición de rechazar, cuestionar, señalar a la otra persona? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando el matrimonio en realidad no es que yo puedo recibir, sino cómo yo aporto a mi relación matrimonial, cómo yo puedo ser un mejor esposo para mi esposa? ¿En qué maneras yo necesito de mi cónyuge? ¿En qué forma, quizás desde el tiempo en que nos casamos hasta ahora, ha cambiado mi matrimonio? ¿Ha cambiado para bien o para mal? ¿Cuáles son aquellas diferencias que encontramos entre quien soy yo y mi cónyuge ahora? ¿Nos estamos complementando o qué está sucediendo en medio de nosotros? Un matrimonio que honra a Dios no es aquel cuyos cónyuges son perfectos, sino aquel que permite que la aceptación y el amor perfecto de Dios fluya a través de una persona imperfecta que es usted hacia otra persona imperfecta que es su cónyuge. ¿Cómo fluye el amor de Dios a través de nosotros para demostrar ese amor hacia nuestro cónyuge? Y aquí tenemos que entonces evaluar en qué lugar de nuestras prioridades está el matrimonio. ¿Es prioritario tu matrimonio? Para poder desarrollar entonces una buena comunicación, tenemos que establecer que nuestra relación matrimonial es prioridad. No el celular, no la televisión, no los hijos, no los padres, no ninguna influencia externa, sino mi cónyuge es mi prioridad. Y yo debo negarme a ciertos aspectos para disponer un tiempo con mi cónyuge. Hace 3 años inicié un taller de parejas en la iglesia, del que no muchos estaban animados. ¡Ay, taller de parejas! No, nosotros estamos bien. No necesitamos eso. Yo ya llevo 40 años de casado. ¿Qué más puedo aprender yo del matrimonio? Eso es una lucha con los más ancianos, ¿no? Los jóvenes como que todavía toleran, pero los ancianos que ya llevan años de casados como que se resisten. Yo ya sé todo del matrimonio. Yo ya no necesito aprender. Bueno, pero yo y mi terquedad pues empecé el taller de parejas. Este es el 3er año, porque cuando terminamos el 1er año, los hermanos dijeron, pastor, sígalo haciendo. Siga haciendo el taller, hágalo de nuevo. Y ya llevamos 3 años haciendo taller de parejas y el ejercicio ha hecho brotar muchos elementos en las parejas que eran desatendidos. Algo tan básico como que el esposo invite a la esposa a comer algo. Eso antes de casarse la invitaba todos los días. La llevaba a la casa, duraron hablando todo el día, la llevó a la casa, llegó a la casa, la llamó al teléfono y otras 3 horas pegados al teléfono hablando con ella. Pero cuando se casaron, a duras penas se ven en la cama. Y no hablan, es para dormir. Y eso es lamentable. Y hay entonces que hacer un trabajo para revivir esos hábitos que son bastante positivos. Y entonces dentro del taller está una tarea que es invite a su esposa a comer y desarrolle un material con ella. Y eso genera hábito en el matrimonio. Y ya los hermanos, sin necesidad de la tarea, están invitando a su esposa cada 8 días o cada 15 días o una vez al mes
se van solos como pareja a un tiempo juntos de hablar y de compartir. Y eso ha funcionado. Fíjese que son detalles, son cosas pequeñas, pero que generan grandes cambios, porque está mostrando que mi prioridad es el matrimonio, que yo me estoy negando a mis privilegios de que llegué del trabajo cansado y voy a descansar. Normalmente el hombre tiene la tendencia de llegar en la noche, cansado de su trabajo, y toma una parte de la extensión de su cuerpo, que es el control remoto, y se pega al televisor o al celular no me molesten, déjenme descansar, déjenme quieto, este es mi espacio. No se le olvide que su espacio, después de que se casó, ya usted no lo tiene solo. Su espacio es compartido. Así que ahí hay muchas cosas que deben ajustarse. Toda relación puede prosperar cuando se le presta atención, y cuando carece de esa atención se deteriora. Y eso sucede con toda cosa viviente. Usted compre una matica, la siembra y déjela ahí. Si usted no la cuida, no va a prosperar. Igual es el matrimonio. Para mantener una relación matrimonial saludable, toda pareja debe examinar regularmente qué tiempo y qué elementos está invirtiendo en su matrimonio, qué recursos. Que cuando usted llega en la noche, el día de trabajo, un dulce, una chocolatina, una flor, un detalle que vaya fortaleciendo esa relación, que en el día usted pueda colocarle un mensaje a su esposa y decirle cuánto le ama, o la esposa al esposo. Por eso es que Pablo es tan sabio y dice: el hombre ame a su mujer, la mujer respete a su marido. Son elementos básicos de la relación matrimonial, pero que por la fuerza de la costumbre perdemos. Y no hay que perderlos. Muchas personas encuentran que cada aniversario es un buen momento para evaluar sus prioridades juntos. Pero hay algunos que se les olvida hasta el día del aniversario. No saben cuándo se casaron. Y esa sorpresa se lleva a uno, ¿no? Se supone que por lo menos se acuerden del día en que se casaron. Yo, hablando con las parejas en mi iglesia, y les preguntaba: ¿cuál es esa fecha que ustedes recuerdan en pareja? Algunos se acordaban hasta dónde se dieron el primer beso. Yo en realidad no me acuerdo de esa fecha, tengo que ser sincero. Pero ¿dónde se dieron su primer beso? Y se acordaban. ¿Dónde pidió la mano de su esposa? ¿O cómo fue? ¿Qué clase de cosas se hicieron? Y recordar esos momentos que hacen que el matrimonio cobre fuerza, se avive, crezca, se fortalezca y madure. ¿Qué es lo más preciado para nosotros en medio del matrimonio? El matrimonio es el recurso que nosotros tenemos, el más preciado, en el cual nosotros debemos invertir tiempo, energía, recurso, para que crezca, para que prospere. Y mire, hermano, eso va a ser un ejemplo para las generaciones que vienen. Usted pregúntele a un jovencito de hoy día. Yo le pregunto a mi hija tiene 9 años. Y frente al matrimonio, ¿qué piensa? Obviamente a esa edad, pues todavía está con el tema de jugar, no piensa mucho en matrimonio, pero el asunto es cómo nosotros nos acercamos a ellos y qué ejemplo le estamos dando acerca del valor del matrimonio, cuando socialmente se ha distorsionado la imagen del matrimonio y la mayoría de personas con las que uno habla no quiere casarse. Los jóvenes no quieren casarse porque han visto el fracaso de matrimonios anteriores, porque sus padres, sus amigos, normalmente la conversación que se da en medio de los casados, pues es: oh, no, soportar a mi esposa, o soportar a mi esposo, y están los niños ahí escuchando como que: uy, no, yo no me quiero casar. Pero cuando hay matrimonio donde el uno se está entregando al otro, donde se fortalece la relación, pues los hijos, las generaciones que vienen, van a querer casarse. La iglesia, cuando realiza una ceremonia matrimonial,
debe hacerla pública, invitar a los jóvenes y a los niños que participen de eso, que observen, que vean el ejemplo, que sí hay una manera de tener una vida delante de Dios que sea agradable a Él. Y es a través del matrimonio. Porque socialmente pues eso se ha perdido bastante. Invertimos en otras cosas, invertimos en cosas temporales y pasajeras, pero en aquello que permanece, que se perpetúa, no le invertimos tanto tiempo ni recursos. Ahora miremos lo que dice Efesios, que yo sé son textos bastante conocidos acerca de este tema, pero en el contexto de Efesios 5, que ya sabemos que habla acerca del matrimonio, pero quisiera que miráramos el verso 15 y el verso 16. Efesios 5. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora pensemos en algo. Derivado de esta idea, luego aparece el tema del matrimonio, de la paternidad, y podemos nosotros relacionar un poco lo que Pablo quiere transmitir y enseñarnos, es que una forma en que nosotros podemos y debemos aprovechar el tiempo es en el trabajo con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en la crianza. En la segunda hora vamos a hablar acerca de la crianza, que también es un tema muy amplio y que no vamos a poder abarcar todo, pero es importante mencionar la responsabilidad que tenemos de qué es aprovechar el tiempo. Pasar tiempo con nuestra hija, hijo, el sentarnos en el suelo con ellos, el jugar con ellos, el quizás hacer, discúlpeme la palabra, tonterías para nosotros, pero que para ellos no son ninguna clase de tonterías, pero que son cosas valiosas y debemos bajarnos al nivel de ellos. Eso no es perder el tiempo, porque le llega a uno la idea como que estaría haciendo algo más productivo, estaría haciendo algo pero estar acá jugando, no sé, con mi hija, con mi hijo, esto. No, eso, según Pablo, es aprovechar el tiempo. Porque en medio de eso se está impactando la vida de su hijo. Ahora pensemos esto en relación con nuestro cónyuge. El sentarnos y tener un diálogo con nuestra esposa o esposo. El tomarnos un tiempo para escucharnos, para reflexionar, para proyectarnos, para planear, para reírnos quizás. Hay momentos donde con mi esposa nos sentamos simplemente a hablar del prójimo, ¿no? ¿No le ha pasado con su esposa que usted se sienta a hablar del prójimo? Y nos reímos y pasamos tiempo juntos rajando del otro, pero no le sostenemos a nadie. Esos son tiempos de compartir. Y no tiene nada de perder tiempo. Estamos cultivando nuestra relación. Estamos creciendo juntos. Eso hace parte de la vida. Y entre más uno va avanzando en el matrimonio, ya solamente con una mirada. Y ya suelta la risa y ya sabe de qué estamos hablando. Hablando por miradas, ¿no? Esa experiencia de la relación matrimonial que cada vez se compenetra más. Eso es aprovechar el tiempo. En Filipenses 2, versículo 1 al 4, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Normalmente miramos este pasaje y pensamos en iglesia, pero la iglesia más cercana que tenemos es nuestra esposa y esposo, nuestro cónyuge. Y está diciéndonos Pablo que esa forma de vida, esa consolación, ese amor, esa comunión, ese afecto entrañable, esa misericordia, todo debe ser también para con nuestro cónyuge, en un mismo amor, en unidad, sintiendo lo mismo, no por contender entre pareja, no buscando mi gloria, sino la gloria nuestra como pareja. No soy yo, somos nosotros. No es algo mío, es nuestro. La actitud que yo debo tener frente a mi esposa es de humildad, que es lo que Pablo también dice acerca del sometimiento. Sí, la esposa debe someterse al esposo, pero en ese mismo contexto ya Pablo ha dicho, sométanse unos a otros. Y eso tiene mucho que decir. Uno de los libros que son bien interesantes y bien llamativos frente a la relación de pareja es Cantar de los Cantares. Y en primera instancia pensé en dar una exposición del libro de Cantar de los Cantares, pero no me alcanzaba el tiempo. Pero el asunto en general, podemos decir que Salomón en Cantar de los Cantares coloca esos niveles de acercamiento y de cortejo. Es amiga mía, amante mía, esposa mía. Y fíjese cuando lea Cantar de los Cantares, cómo está ese progreso, de ese acercamiento, de esa compenetración entre la pareja, en la necesidad que se va generando el uno al otro, porque en el primer plano del texto es el plano de la pareja, de la relación de pareja. Y en el capítulo 7, versículo 10 al 13, dice, yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas que para ti, oh amado mío, he guardado. Es algo bastante romántico, diríamos. Pero ese romanticismo a veces en la pareja se pierde. ¿Cuándo fue la última vez que usted le escribió unas palabras a su esposa o se las dijo? ¿Cuándo fue la última vez que la miró a los ojos y le dijo que la amaba? Todo esto refleja que la relación matrimonial es su prioridad. Esto debe ser para nosotros central en nuestra vida. La relación matrimonial. Cuando usted, quizás, si en algún momento perdió la dirección en cuanto a su matrimonio, empiece a establecer a su matrimonio como su prioridad y va a ver la consecuencia de eso, los beneficios que eso trae. Piense por un momento en qué cosas ha hecho últimamente para que su relación matrimonial sea una prioridad, o en las cuales usted ha mostrado que su relación matrimonial es una prioridad. Piénselo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces establecer esa prioridad? ¿Cómo nosotros podemos reconocer y establecer que nuestro matrimonio sea mi prioridad? Bueno, simplemente deténgase y mire su agenda. Mire el tiempo en su día, en su semana, en su mes. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que usted anota? Usted no anota conversación con mi esposa.
Pero sí anota reunión con esto, salida de esto, proyecto de esto, pero nunca usted tiene ahí encuentro con mi esposa, invitación a almorzar con mi esposa, o recuerde llevar un obsequio a mi esposo o escribirle una carta. Eso no está dentro de la agenda. O quiero que alguien me muestre en su agenda que lo tiene. Es que eso se da de manera natural. Dudo mucho, porque normalmente en el día a día, en el afán del día a día, se nos olvida. Ahora piense frente a su agenda diaria, ¿qué podría cambiar? ¿Qué áreas usted podría otorgarles menos tiempo para invertir más a su relación matrimonial? El tiempo de salir con sus amigos, que no está mal que lo haga, pero por un momento deténgase y voy a salir hoy con mi esposa. Dirija toda su energía, concentre su energía hacia fortalecer su relación, hacia darle fuerza a su matrimonio, mostrar importancia que le preocupa, que le importa, que requiere usted dirigir su matrimonio, esforzarse por su matrimonio. Es necesario entonces que consideremos cuáles son algunas maneras en que podemos conservar alguna de esas energías para invertirla en nuestro hogar. La comunicación en el matrimonio debe ser efectiva y tenemos que hacer reserva de tiempo, de recursos para invertir en la vida de nuestro cónyuge. Ahora, ya casi. Dentro de la relación matrimonial hay elementos que pueden ayudar mucho en ese desarrollo, y uno de ellos es el uso de nuestras palabras. Las palabras que usted utiliza con su cónyuge tienen el potencial de fortalecer o de envenenar la autoestima de su cónyuge. Aún el silencio mismo. ¿No se ha encontrado con silencios ofensivos? Bastante, ¿no? Suele pasar. Y suele pasar más en los hombres, que nos quedamos callados. Me voy a dar un respiro y salimos a darnos una vuelta. Y la dejamos hablando sola. Ya vengo. Esa no es la manera de un varón de Dios portarse varonilmente y enfrentar sus desafíos como varón de la casa. Ponga la cara y hable y escuche. Eso es de un varón, no de salir corriendo. Pero tenemos que saber cómo utilizamos las palabras. Un palo, una piedra puede romper un hueso, puede afectar físicamente, pero una palabra genera más daño que eso. Piense cómo ha impactado sus palabras en la vida de su cónyuge. Cómo impactaron quizás las palabras de sus padres en usted mismo. Cómo les hablaban sus padres y cómo eso afectó su propia vida. Algunas expresiones acerca de usted que quizás usted todavía recuerda, que marcaron su vida. Todavía las recuerda. Ahora piense cómo eso que usted dice y a quién se lo dice puede marcar la vida de esa persona de manera negativa o positiva. La palabra que nosotros utilizamos, las palabras que pronunciamos, se pueden comparar con semillas que a largo tiempo empiezan a dar fruto, negativo o positivo. Y en eso nos encontramos muchos ejemplos en el libro de Proverbios, capítulo 11, por ejemplo, versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Cuál es la manera en que le hablas a tu esposa o a tu esposo? ¿Cómo le respondes? Hay mujeres que hablan bastante fuerte, responden a la defensiva con 2 piedras en la mano y responden de manera fuerte. Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu.
16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. 24:26, besados serán los labios del que responde palabras rectas. 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Usted mira cada uno de estos consejos y piense cómo usted ha aplicado esta recomendación bíblica a su día a día con su cónyuge. ¿Cuál es la manera que usted utiliza para comunicarse con su esposo o esposa? ¿Cuál es la manera, el tono? Porque no es solamente lo que se dice, sino el tono en que se dice. Esto debe ser para nosotros una forma de reflexión. Pero cuando éramos novios, palabras de elogio, tan hermosa, tan linda, tan bella, y podía ser la cosa más fea, pero palabras bonitas brotaban. Pero después de que se casaron, se perdió esa capacidad de elogio. Este gordo barrigón que no moleste, y usted que... No, hace falta el respeto. Las palabras deben ser usadas de manera cuidadosa y de manera constructiva para edificar la autoestima de aquellos que nos rodean, en especial nuestro cónyuge, y debemos entonces considerar la manera en que nos dirigimos a nuestro cónyuge. ¿Quién se acuerda de, el último elogio que recibió o dio a su cónyuge? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuándo fue la última vez que su esposo o esposa le dijo algo bonito? No me diga. Pero piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo algo, un elogio a su esposa? Es importante que usted elogie a su cónyuge, le reconozca, le agradezca. Así sea cuando le pase la comida, gracias amor, estaba rico, se te quemó, pero bueno, está bien, me lo aguanto. Pero por lo menos gracias. Hay hombres que ni siquiera gracias le dan a su esposa por el alimento, porque les tiene lista la ropa, porque se encarga de sus hijos. Ni gracias dan. Hay que elogiar y agradecer, reconocer la labor que ellas y ellos desarrollan. Gracias, amor, porque tú te vas en la mañana a trabajar y llegas tarde cansado y me ayudas en casa. Muchas gracias. Porque tú me haces sentir amado o amada. Porque me gusta compartir tiempo contigo. No es una carga, no es una obligación. Yo te aprecio porque tú haces esto por mí. Te admiro porque eres una persona respetuosa, responsable. Yo puedo confiar en ti, amor, que no sabía dónde estabas, pero yo confío en ti, que sé que tú me amas y me respetas. Palabras como esa, pero eso como que después del matrimonio se perdieron por allá en el baúl de los recuerdos. Eso hay que rescatarlo. Hay que traerlo nuevamente a la vida matrimonial. Una de las historias muy románticas que encontramos también en la Escritura la encontramos en el libro de Ruth, y no voy a leerlo por tiempo, simplemente si usted mira el capítulo 2 del libro de Ruth, se encuentra con esos actos y palabras de gentileza de voz a Ruth, estimándola, animándola, respetándola. Piense por un momento cómo fue vos y cómo fue Ruth frente a esos actos de gentileza mutuos, cómo se sintieron y cómo ese intercambio de palabras que ocurrió entre ellos iban sobre sus quehaceres ordinarios del día a día. No tenemos que esperar una fecha especial, no tenemos que esperar un momento adecuado, porque el momento adecuado es ahora, cuando podemos decirle, cuando podemos compartir, así sea que vamos en el transporte público sentados, ese es un buen momento también. No necesitamos esperar momentos románticos y que quizás eso no se dé. Se va a dar cuenta, mi hermano y hermana, que el utilizar elogios generosamente puede transformar a su cónyuge y mejorar grandemente su relación matrimonial. Finalmente,
si tiene misericordia y compasión conmigo, quisiera resaltar un elemento que es central en la relación matrimonial y es la oración. La oración y el poder de la oración en el matrimonio es sumamente central. La oración matrimonial promueve el crecimiento en su relación con Dios y en su relación con su cónyuge. La práctica de la oración como pareja, como cristianos, y sea que hayamos crecido en un hogar cristiano o no, todos hemos aprendido acerca de la importancia de la oración y la medida en que debemos observar esas actitudes en familia, esas prácticas en familia, y cómo debe eso crecer y abundar en medio de nuestra relación. Detenga por un momento su día, apague el televisor, quite todo eso y céntrese con su cónyuge a orar. Antes de hablar, oren. Antes de discutir, oren. Hay temas sensibles en las relaciones de pareja que se vuelven manejables cuando nosotros oramos. No entremos en discusiones y en conflictos sin antes orar. Pidamos al Señor su dirección. Si estamos en un momento acalorado de discusión, deténganse. Uno de los dos deténgase y dígale al otro, oremos. Pidamos ayuda al Señor, que Él intervenga en nuestra relación y traiga orden, traiga luz, traiga paz a nuestra relación. Ese es un ejercicio fundamental en la relación matrimonial. Es reconocer que nosotros no podemos solos, que necesitamos la asistencia divina para poder seguir construyendo. Reconciliando esa media naranja con ese medio limón no es fácil. Eso se logra solamente dependiendo de Dios. Y quiero decirle algo, también para eso hay obstáculos, hay barreras que quieren imponerse y detener que esos espacios de oración, de comunión delante del Señor como matrimonio se den. Y hay que sobrepasar esas barreras. Tenemos que quitar de en medio todo aquello que se convierte en un obstáculo para que como pareja oremos y busquemos juntos al Señor. Ahora, hay muchos beneficios que esto traería a la relación matrimonial. Mucho que la palabra del Señor nos dice acerca de cómo la oración puede ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios como pareja. Segundo libro de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el Nuevo Testamento, Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y consecuente de esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mateo 6:6, la oración del Padre nuestro: cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Si tienes falta de sabiduría como hombre, como mujer en tu hogar, como padre, como madre, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Todos estos pasajes y muchos más pasajes nos recomiendan constantemente la oración. Es vital para la vida del hombre, es vital para la relación matrimonial, es vital para nuestro ejercicio como varones, como mujeres, como esposo y esposa, como cónyuges, como padres. Si no oramos, si no tenemos esa disposición a la oración, ese reconocimiento de la necesidad de Dios en medio de nuestro matrimonio, estamos obrando en nuestras fuerzas. Estamos tratando de hacer las cosas humanamente y nos vamos a encontrar frustrados frente a eso. Ya sabemos que la oración es hablar con Dios.
y hablar de un tema tan particular como es la relación matrimonial. Debemos estimularnos como cónyuges a la oración, a adorar al Señor, a bendecir el nombre de Dios, a agradecerle al Señor, a confesarle a Él nuestros pecados, a reconocer nuestro pecado como esposo, como esposa, como matrimonio. Agradecerle por nuestro cónyuge en medio de todas las cosas, a suplicar en favor de nuestro esposo o esposa por las necesidades que se dan constantemente, permanentemente en medio del matrimonio, orando juntos el uno por el otro. Finalizo con esta declaración. La oración juntos afirma su dependencia en Dios como pareja y promueve la purificación, la humildad y la unidad, las cuales son esenciales para el crecimiento espiritual continuo de la relación matrimonial. Hermanos y hermanas, quisiera motivarles, animarles, para que se tomen el tiempo de pensar en el gran privilegio y la gran bendición que es ser esposo y esposa. Es un privilegio, es una bendición. Es un don de Dios. Aprovechémoslo, veámoslo desde la forma en que Dios nos ha provisto una gran bendición de lo alto, por medio de la cual Él nos está formando a la imagen de su Hijo. Oremos. Padre, delante de ti, Señor, estamos agradecidos por tu gran bondad, misericordia y amor. Gracias, porque nos concedes en este día el reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti. Somos matrimonios en medio de una sociedad, Señor, que cada vez desmerita, ataca el matrimonio. Ayúdanos para que como iglesia, día a día, podamos rescatar y devolverle el valor al matrimonio, la importancia que tú le das a la relación de pareja, a la unión, a esa bendición que tú nos das a través del matrimonio. Bendice a mis hermanos. Concédeles el seguir creciendo en conocimiento, entendimiento y en una forma de vida donde su matrimonio sea una prioridad. Ayúdales en medio de sus luchas, de sus necesidades, de sus conflictos. Concédeles la luz de tu evangelio, la sabiduría para sobrellevar, para tratar, para aclarar y resolver, Señor, cada situación que el matrimonio trae. Aquellos que están debilitados en su matrimonio, que luchan, Señor, que quizás están contemplando la idea de la separación, Señor. Oh Dios, no lo permitas. Te ruego para que les guardes, les hables, confirmes tu palabra en ellos y les llames a la reconciliación, les llames a rendirse delante de ti, que aprendan a depender de ti en su relación. Bendíceles, te ruego, bendice esta iglesia, cada matrimonio, a los solteros, Señor. Rogamos para que tú proveas ese cónyuge, ese esposo o esposa, conforme a tu voluntad, para que estén completos, Señor, y puedan rendir un servicio delante de ti para la gloria de tu nombre. Guárdales, Señor, en el proceso, guíales sus pasos, y que seas tú concediendo conforme a tu misericordia el bien para ellos. Te damos gracias en este día, en Jesucristo. Amén.